Bien, entonces hoy día vamos a tratar sobre el balance de energía, pero vamos a relacionar el balance de materia con el balance de energía. Vamos a tomar como ejemplo un caldero, o sea, donde se va a calentar agua hasta una temperatura determinada, donde va a haber consumo de energía, ¿no? Lo que se trata es explicar eso, ¿no? Entonces tenemos un caldero donde se va a calentar y donde se va a alimentar metano, ¿no? Metano, en este caso, a 100 grados Celsius de temperatura, viene ya precalentado, y aire también se va a alimentar con un 20% de oxígeno y 80% de nitrógeno a una temperatura de 200 grados, o sea, ya viene también calentado, ¿no? Y el producto que vamos a obtener es el agua que acá se tiene, ¿no? Se va a evaporar y este vapor va a tener aproximadamente 300 grados de salida de este caso del caldero, ¿ya? Y el aire también tiene un exceso, ¿no? Del 10%. Bien, y el agua, o sea, en este caso viene con una humedad, ¿no? En el aire de 30 gramos de agua por kilogramo de aire seco, ¿ya? Bien, entonces aquí vamos a tratar de hacer el balance para una cantidad de metano que se va a alimentar. En este caso se va a alimentar 100 moles de metano, ¿ya? En este caso nos piden determinar o realizar el balance de masa primero, luego calcular, digamos en este caso, en la entrada del sistema, ¿no? El material que ingresa, ¿no? Y también determinar la energía que sale, ¿no? Y luego calcular la energía transferida, ¿no? Al agua. Entonces, ese es el último cálculo. Son cuatro cálculos que nos pide en este reactor que viene a ser un caldero, ¿no? Entonces, primeramente vamos a empezar para producir el vapor de agua, ¿no? En este caso tenemos el metano el CH4, tenemos el oxígeno, el carburante, y que nos va a permitir obtener CO2 más agua, ambos al estado gaseoso, ¿ya? Entonces empezamos a hacer el balance, ¿no? El balance de materia, siempre primero con los materiales de alimentación. Tenemos un mol de metano que está ingresando aquí en la ecuación, ¿no? Que nos va a consumir 2 moles de oxígeno según la reacción acá, ¿no? 2 moles de oxígeno. Bien, entonces, como estamos utilizando 100 moles de metano, ¿no? Entonces vamos a calcular cuánto necesitamos para 100 moles. Si para un mol necesitamos 2 moles, para 100 moles vamos a necesitar 200 moles de oxígeno, ¿ya? Y bien, entonces ahora tenemos los 200 moles que tiene, digamos, de aire y de oxígeno y que equivale al 100%, ¿no? Dice que hay un exceso del 10%, hay que calcular a cuánto equivale eso, ¿no? Entonces se calcula y se tiene 20 moles de oxígeno que viene a ser el exceso. Entonces eso implica que no solamente entra 200 moles, sino ingresa más, ¿no? Entonces el total de oxígeno que entra, en este caso al caldero, viene a ser 200 más 20, 220 moles de oxígeno, ¿no? Luego, esos 220 moles de oxígeno equivale al 20% del aire, ¿no? El aire tiene 20% de oxígeno. ¿Y a cuánto equivale el 80% restante del aire? Entonces, el 80% restante del aire viene a ser 800 moles de nitrógeno, porque el aire está formado por oxígeno y nitrógeno, ¿ya? Luego, entonces, total de aire seco, ¿no? Total de aire seco. El aire seco está dado por el oxígeno y el nitrógeno. Por lo tanto, aquí tenemos 220 más 800, viene a ser 1020 moles, ¿ya? Eso sería. Ahora vamos a ver la masa de aire seco, ¿no?
La masa de aire seco está dado por el total del aire, por el peso molecular, en este caso del nitrógeno, ¿no? Y tenemos la cantidad total de 28,560 gramos, ¿no? Entonces, ese sería la masa total de aire seco, ¿ya? Y el aire húmedo, dice, nos dicen que ahí ingresa aquí 30 gramos por kilogramo de aire seco, ¿no? Entonces, si en 1 kilogramo de aire seco tenemos 30 gramos de agua, en la cantidad que hemos sacado, ¿cuánto tenemos, no? Entonces, ahora tenemos la cantidad de agua, ¿no? En este caso tenemos 856,8 gramos de agua, ¿ya? Y ahora vamos a ver cuánto se ha producido de CO2, ¿no? El CO2, si para un mol de metano ha producido un mol de CO2, según la reacción, ¿no? Metano, CO2, ha producido un mol de CO2, a partir de 100 moles de metano, ¿cuánto se va a producir? Entonces se ha producido 100 moles de CO2, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver el caso del agua, cuánto se ha producido también agua, ¿no? O sea, ya en los productos, ¿no? Entonces, aquí a partir de un mol de metano se ha producido 2 moles de agua, ¿no? Aquí según la reacción, ¿no? 2 moles de agua. Bien, entonces, a partir de 100 moles, ¿cuánto se va a producir? ¿No? Entonces, aquí tenemos también los 200 moles de agua, ¿ya? Entonces, son todas las reacciones que se han dado y se ha determinado las cantidades, tanto para el CO2 como para el agua, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer el balance de materia, ¿no? El balance de materia consiste en determinar las cantidades de cada uno de los compuestos o componentes que ingresan a este reactor, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero aquí el metano, ¿no? El metano hemos sacado que entra 100 moles, ¿no? 100 moles por su peso molecular, y entonces va a ingresar 1600 gramos. Y para el caso del oxígeno también tenemos el total que ingresa 220 por su peso molecular, ¿no? Equivale a 704 gramos, ¿no? Y en el caso del nitrógeno, igual, ¿no? Que viene acompañando al aire, de igual forma la cantidad que hemos sacado por acá, está los 800, ¿no? Aquí está los 800. Esos 800 por su peso molecular que corresponde al nitrógeno, también ahí está la cantidad total. Y para el agua, de igual forma, tenemos la cantidad de agua que sale, ¿no? O que entra, perdón. Entonces, todo esto es el ingreso, ¿no? Toda esta parte es ingreso, que equivale a un total. Este es el total de materia que ingresa, ¿no? Que ingresa al reactor, o en este caso al caldero, para que se lleve a cabo ese proceso de calentamiento, ¿no? Bien, y el total que sale, lo que sale ahora del reactor, ¿no? El oxígeno, prácticamente es al aire, 20 moles por su composición, peso molecular, es 640 gramos. El nitrógeno, 800, ¿no? Que el nitrógeno no reacciona, prácticamente pasa igual, ¿no? Entonces ahí también igual forma. Y tenemos el agua, de igual forma, es la cantidad de agua, la cantidad de nitrógeno, el oxígeno, y finalmente el agua evaporada, ¿no? Y el CO2, ¿no? Entonces, todo esto también debe sumarse, ¿no? Entonces, lo que entra debe ser igual a lo que sale. Entonces, sumando esto, aquí tenemos el total de materia que sale, ¿no? O sea, al reactor ha entrado todos estos materiales y ha salido todos estos materiales, ¿no? En este caso, como vapor de agua, ¿no? Como vapor de agua. Ahora vamos a ver todo esto es referente digamos, al movimiento que ha habido del material dentro del reactor. Ahora vamos a ver referente a la parte de energía, ¿no? Bien, entonces vamos a ver la combustión, ¿no? La combustión generalmente se utiliza la ecuación que viene a ser
digamos, el calor es igual a la masa por su capacidad calorífica por la variación de temperatura, ¿no? O sea, temperatura inicial, temperatura final, ¿no? Entonces, aquí observamos que la masa que ha ingresado es 100 y el calor específico, o sea, la capacidad calorífica del petróleo, o sea, perdón, en este caso del metano, ¿no? Y la temperatura, ¿no? La temperatura a la cual está ingresando, ¿no? Entonces, haciendo esa reacción, vamos a, acá lo que va a cambiar es prácticamente, acá tenemos grados Kelvin se va a ir y nos queda calorías, acá están las calorías, ¿no? Entonces, por eso que nos da ahora el resultado en calorías. Entonces, eso es para el combustible, ¿no? Luego tenemos para el otro, ¿no? Para el caso de... A esto se le llama calor sensible, ¿ya? Calor sensible. Y este es el calor, o sea, en este reactor existen dos tipos de energía. Uno es el calor sensible y el otro es el calor químico, por efecto de la evaporación, ¿no? Entonces, aquí igual forma determinamos mediante esta fórmula, ¿no? De acuerdo a lo que se les ha dicho en la teoría, ¿no? Se determina también la cantidad de calor. Esa cantidad de calor es esta la que vemos acá, ¿no? Esa es la cantidad de calor que es el calor químico por efecto, digamos, del vapor de agua, ¿no? Y referente al carburante ahora, el carburante es el aire, ¿no? El aire tiene oxígeno, nitrógeno y agua, ¿no? Igual forma se determina para cada uno. O sea, en este caso, acá la reacción no la he hecho completa porque falta espacio. O sea, hay que hacer la misma reacción o la ecuación que estoy haciendo acá arriba. O sea, la masa por su capacidad calorífica por la variación de temperatura se hace en cada uno de estos, ¿no? Y sale acá la cantidad de calorías. Esto es ya el resultado, ¿ya? Igual forma para el nitrógeno, porque no ha habido espacio, le tenía que hacer solo colocar resultados, ¿no? Igual para el agua, ¿no? Y tenemos el total. Este es el total de energía que se ha generado en todo ese proceso, ¿ya? En todo ese proceso en este caso, del caldero. Entonces, pero esa energía está distribuido, ¿no? O sea, se ha distribuido como energía de salida, ¿ya? Esa energía de salida, o sea, este es prácticamente el ingreso, ¿no? Pero ahora en la salida, igual forma, se determina para cada uno de esos casos, porque acá tenemos la salida, ¿no? Aquí está la salida. Entonces, tomando esos datos, también se logra determinar qué cantidad, ¿no? Es para cada uno de ellos, ¿no? En este caso, para el oxígeno, para el nitrógeno, para el agua, para el CO2 y sumando el total también, ¿no? Este es el total de calorías que sale, ¿ya? El total de calorías que sale, pero en todo proceso, ¿no? A veces siempre hay pérdidas de energía, ¿no? Por efecto de, digamos, de las exposiciones o por efecto de las reacciones que se pueden dar. Entonces, en ese caso se considera una pérdida del 10% o 0,1 en peso, ¿no? Entonces, se multiplica eso, ¿no? O sea, las pérdidas que puede haber. Ese es el total de energía que ha ingresado, se multiplica el total, ¿no? Por 0,1 que es el 10%. Haciendo esa multiplicación logramos tener esta cantidad de calorías, ¿ya? Entonces, esa es la cantidad total de calorías que digamos, ha salido del reactor, o sea, fuera. Pero hay o sea, ha salido, pero ahora, ¿qué cantidad es la que ha habido transferido de este total? ¿Qué cantidad se ha transferido para que pueda calentarse el agua, ¿no? Entonces, hay una energía que se ha consumido ahí, ¿no? Entonces, esa es la energía transferida, ¿no? Aquí es igual a la energía consumida más la pérdida, ¿no? Más la pérdida. En este caso, tenemos la energía que ha ingresado, es esta, ¿no? La energía que ha ingresado y esta es la energía prácticamente que se ha consumido, ¿no? Y más la energía que estamos considerando como pérdida, ¿no? Entonces, el total de energía que se ha
consumido dentro del reactor viene a ser esta cantidad, ¿no? Viene a ser esta cantidad. Prácticamente esa es la cantidad, ¿no? Entonces ustedes dirán, pero este es lo que se ha visto en la salida, ¿no? Aquí del reactor. Y entonces, ¿cuál es el balance? El balance viene a ser esta cantidad de energía, se tiene que, digamos, del total, que es esta de aquí, ¿no? Del total que es esta, se tiene que, digamos, restar y volver a sumar para que ambos tienen que tener la misma cantidad. O sea, este entrante debe ser igual a la consumida más la pérdida, ¿no? Pero aquí esta consumida es la que hemos encontrado aquí, ¿no? Entonces, eso es prácticamente, ¿no? O sea, digamos acá, a ver, la energía que ingresa, ¿no? Entrante, ¿no? Y la energía consumida, ¿no? Y la energía transferida, ¿ya? Transferida. Entonces, tres tipos de energía, ¿no? Entonces, hay una energía que es prácticamente transferida y la que se ha consumido para que el agua que estaba aquí logre alcanzar una temperatura de 300 grados y logre tener un vapor, ¿no? O presentarse en forma de vapor, ¿no? Entonces, bien, lo que se ha tratado de acá con este ejemplo es explicarles cómo se lleva a cabo, bueno, la parte de balance de materia que quizás, pero es necesario, porque como sabemos que aquí en todo este proceso hay dos cosas, unos ganan energía y otros pierden, o sea, hay un calor sensible, hay un calor latente, o sea, absorbido o calor cedido, ¿no? Entonces, acá ha habido calor cedido, ¿no? Uno que ha cedido, en este caso, el combustible, el calor absorbido es por el agua, porque el agua ha tenido que absorber calor y ha consumido calor y ha hecho que se pase de una fase a otra, ¿no? Porque acá ha habido un cambio de fase, una fase líquida a una fase gaseosa, ¿no? Entonces, ese es un proceso termodinámico, ¿no? Esto es un proceso termodinámico. ¿Ya? Porque aquí yo estoy usando, quizás no lo, o bueno, en la teoría se ha dicho bien claro que son entalpías, ¿no? Entalpías, ¿no? Entonces, las entalpías, en todo proceso termodinámico lo que se evalúa, de acuerdo a la ley de Hess, es las entalpías, entropías, energías libres, ¿no? Entonces, ahí se evalúa el calor sensible, el calor latente y también se puede evaluar, digamos, todas las reacciones que se llevan a cabo, lo que se llama calor de reacción o calor de formación también. Bien, espero que en algo esto les ayude porque el proceso de termodinámico, la transferencia de calor es bastante complejo, no es tan fácil, necesita mucha labor, ¿no? Muchas operaciones, ¿no? Entonces, lo único que quiero es con esto que ustedes traten de, digamos, captar lo principal, cómo se lleva a cabo ese proceso, digamos, de absorción y también el proceso de cambio de fase, ¿no? Absorbe y permite que haya un cambio de fase, ¿ya?